Buenas noches nuevamente. Gracias a Alfonso y a Henry por su iniciativa tan importante. Voy a hablar de un tema que llevo estudiando nada más que 40 años y es el de las marcas de correo marítimo indias. Ya he hablado previamente de las marcas España. Este es un tema bastante extenso y complejo. Yo de ninguna manera lo sé todo de esto ni lo entiendo todo, pero tengo algunas teorías que las voy a exponer y voy a dividir esta charla en dos. Hoy voy a hablar de las marcas indias del Nuevo Mundo y mañana espero hablar de las marcas usadas en España y sus islas adyacentes. El término Indias aparece por primera vez a final del siglo XIII, cuando Marco Polo regresó a Venecia después de su largo viaje al oriente, ¿no? Y inicialmente se refería a todos los territorios del sur de Asia y no solamente al país de la India que ocupa el subcontinente. Cuando Colón emprendió su viaje al Nuevo Mundo, descubrió las Indias, pero en cuanto se dieron cuenta de que no eran las mismas Indias, se diferenció el término, las Indias que Marco Polo había explorado, ¿no? Se diferenciaron entre las Indias occidentales, las recién descubiertas, y las antiguas Indias orientales. Sin embargo, en el mundo hispano, el término de Indias, a pesar de que en 1507 se apareció por primera vez el término América sobre el continente suramericano, en España no se adoptó del todo el término y el término Indias siguió usándose hasta inclusive hoy en día. Los indios son los nativos del territorio, o indígenas, que es el término políticamente más correcto, y a los peninsulares que viajaban a América a vivir y a hacer fortuna se les llamaba, y se sigue llamándoles, indianos. Quiero recordarles que el correo de América a España, durante la primera parte o la mayor parte de la primera mitad del siglo XVIII, se conducía gratuitamente desde algunos puertos y por algunos buques, como los avisos, a partir del 1716, pero por todo tipo de embarcaciones desde el 1723 hasta octubre, en teoría hasta octubre de 1764, en la práctica fue hasta noviembre de 1764, y aquí les muestro un par de ejemplares que son muy raros de correspondencia transatlántica de América o de las Indias a Europa. El sobre de arriba a la derecha salió de Martinica, una isla francesa, dirigida a Burdeos en 1727, pero entró por San Sebastián. No hubo porte marítimo y el 8 que ven ahí son 8 soles, la moneda francesa de la época, que correspondía a la tarifa terrestre desde España a Francia. La carta de abajo se fue enviada de Paraguay aproximadamente en 1740 a Madrid y no tiene ningún tipo de marca postal ni de tarifa. No voy a repetir lo que he hablado anteriormente de este tema. Después de la Guerra de 7 años, se incorporaron los oficios de correo mayor a la corona, a la Real Renta de Correos, y se creó un servicio con regularidad, ¿no? de salidas de correo marítimo entre La Coruña, en el noroeste de España, y varios puertos americanos, principalmente La Habana, en 1764, y en 1767, Montevideo o Buenos Aires. Para costear los gastos de este tipo, de esta empresa, se establecieron nuevas tarifas postales. Aquí las resumo brevemente. Las dirigidas a América se cobraban en reales de plata fuerte, que era una moneda de más alto valor que la que se usaba en España, que era el real de Vellón en la península, y sus islas se utilizaba el real de Vellón, que era aproximadamente 2,5 veces, un real de Vellón era 2,5 veces un real de plata fuerte. Para identificar el origen de este tipo de correspondencia se crearon estas marcas que se utilizaban para cobrar la tarifa apropiada, ¿no? La razón de existencia de esa marca fue para establecer la tarifa a cobrar. Casi todas las cartas eran enviadas sin pagar, a pagar por el destinatario.
Sobre las marcas indias, las ordenanzas implican que debía de aplicarse al salir del continente americano a la correspondencia marítima dirigida a España o a otros lugares dentro de América. En caso de que alguna carta de América se recibiera en España sin esta marca, la misma debía de aplicarse en el puerto de llegada, principalmente era La Coruña y Cádiz. Los cuños se sabe que fueron fabricados en Madrid en bronce con mango de madera. Los primeros se le enviaron al administrador de correos de La Coruña, José Antonio López, que recibió 2 juegos de las 3 marcas el 6 de octubre de 1764. 3 semanas más tarde, el mismo individuo recibió otros 29 cuños, de los cuales 10 eran indias, y 24 de ellos se le enviaron a bordo del paquebote El Cortés, que salió de La Coruña el 1 de noviembre de 1764 al administrador de correos de La Habana, de los cuales 6 se le dieron al de Puerto Rico, que desembarcó en San Juan, para que le diera un juego de ellos al administrador de Santo Domingo. En un inventario que hizo Armona en marzo del 1765 ya se había enviado 14 de esos cuños, no se sabe cuáles eran indias, cuáles eran España, cuáles eran islas, a otras administraciones postales en América. Y en marzo de 1766 se le dieron 3 cuños al administrador de correos de Nueva Orleans, Cayetano Badán, 1 España y 2 indias. Por su parte, el administrador de correos de Cádiz recibió a fines de octubre de 1764 2 copias de la marca Indias, entre otras marcas. Para 1765 se le instruyó a varios administradores postales en otros puertos americanos que no recibieron los cuños iniciales que podían fabricar sus propias marcas. Y a pesar de los reglamentos, desde el principio hubo quejas porque se recibían cartas sin ningún tipo de marca postal. Aquí es un resumen de los 13 tipos diferentes, posiblemente hay más, de marcas indias que se han identificado. Voy a hablar más adelante específicamente de estas marcas, ¿no? Aquí están las que se conocen usadas en el continente americano. Por lo menos 5 tipos diferentes. La que muestro aquí enmarcada puede haber varios tipos con diferentes pequeñas diferencias. Este es un estudio de marcofilia, pero con énfasis en los aspectos de historia postal. Por los primeros 15 años se trató al continente americano como un monolito, como una unidad, sin diferenciar los diferentes lugares dentro del continente, ¿no? Era muy diferente enviar una carta de España a La Habana que enviar una carta de España a Lima a través por correo marítimo, ¿no? o a Sudamérica, ¿no? La distancia y el costo era mucho mayor. Inicialmente no hubo distinción de ningún tipo hasta la reforma postal de 1779, en la cual se crean 9 demarcaciones postales en el continente americano. Aquí las listo a mano derecha. También hubo una reforma dentro de la península que se establecieron 26 demarcaciones postales y se establecieron nuevas tarifas postales para la correspondencia de América y de Filipinas a España, pero la de España al continente siguió siendo la misma. Y la correspondencia entre lugares dentro de América también siguió siendo la misma de la primera establecida en 1764. No se menciona explícitamente, pero se puede interpretar que este tipo de marcas debieron de haber reemplazado a la marca Indias, que era demasiado genérica, demasiado no específica. Sin embargo, todo lo contrario sucedió. La marca Indias siguió utilizándose hasta por lo menos 80 años más tarde, tanto en América y en cierta medida en la península. Estas son un resumen muy breve de las tarifas de 1779. En vez de usarse la unidad de peso de la onza, se empezó a usar el adarme. Una onza estaba formada por 16 adarmes. Y estas son las unidades de las diferentes demarcaciones postales y las tarifas a cobrar
en España. Y como mencioné anteriormente, entre la correspondencia entre las islas y las Indias, entre dos lugares dentro de las Indias y entre las Indias y las Islas Filipinas, siguieron siendo las mismas de las tarifas de 1764. Y aquí voy a tomarme una licencia artística para usar este término famoso. Se obedece, pero no se cumple, que tanto se usó en el continente americano. Este era un término jurídico que comenzó a utilizarse a partir del siglo XIV en España, y sencillamente era una manera de que los funcionarios que no eran capaces de llevar a cabo una orden real no pudieran dejar de ejecutarla legalmente, ¿no? Y voy a utilizar esta analogía con lo de las marcas postales que se usaron en América, especialmente la marca Indias, en comparación con las Islas de Barlovento. Miren estos ejemplos. Estas son correspondencias todas de Veracruz a Valencia en el año 1800 o unos años. Y vean la falta de consistencia, la falta de uniformidad en que se trataban estas cartas. La primera de arriba a la derecha tiene una marca Indias puesta en Cádiz. Esta marca de Valencia se ponía en las cartas de llegada. Todas las cartas de este periodo la tienen. Y se tasó la tarifa correcta en este caso de Nueva España de 6 reales. Esta carta por error se le puso a España y se tasó equivocadamente con la tarifa de las Islas de Barlovento de 4 reales. Esta carta, a pesar de tener la marca Islas de Barlovento, estas 3 marcas de demarcación o de correo marítimo fueron puestas en Cádiz. A pesar de esta marca se le puso el 6 reales, que era la tarifa correcta de Nueva España. Y esta carta tiene la marca correcta Nueva España, que fue la que debió de haberse puesto. De hecho, la mayoría de las correspondencias tienen correctamente aplicada la marca de demarcación Nueva España y no la Indias o las otras que aquí muestro. Esto ejemplifica la falta de consistencia. Similarmente, otras cartas de Nueva España a España muestran que no se usaba con frecuencia ni la marca de demarcación a partir de 1779 o la marca Indias. En este caso de Tepic, cerca del Pacífico del interior de Nueva España, a Madrid. En este caso una marca regional puesta en Mérida, de Mérida a Madrid. En este caso una carta del puerto de salida, Veracruz, con la marca del puerto de salida, y en este caso la carta llegó a España sin ningún tipo de marca postal, y en Cádiz se le puso la marca de demarcación Nueva España, que estuvo disponible no solo en la demarcación postal de Nueva España, actualmente en México, sino también en La Coruña y en Cádiz. Todas se tasaron de la misma manera 7 reales, excepto esta que fue a Cataluña, que en esta época tenía un sobreporte de 1 real por encima de los 7 reales, que incluía localidades más allá del camino principal donde viajaba la correspondencia. Similarmente en América, aquí les muestro varios ejemplares de cartas circuladas dentro del continente que no llevan ni la marca de correo marítimo Indias, ni la marca de demarcación de sus respectivas demarcaciones. O sea que la inconsistencia era la norma. Sin embargo, las tarifas, mientras se pudiese identificar el origen de la carta, se podía aplicar la tarifa correcta. En este caso, una carta de Caracas a México de 1781, una carta de peso doble, tasada 2 reales, media onza. En este caso, una carta muy rara de San Agustín de la Florida, de 1785 a La Habana, una carta de peso cuádruple, tasada 2 reales. Y estas 2 cartas sin marcas de porteo son cartas sencillas, esta de Cartagena de Indias a La Habana y esta de la ciudad de Panamá hasta Lima por paquebote en el Pacífico. O sea que
la característica más sobresaliente de esta época es la falta de uniformidad. Vamos a hablar ahora de la marca. La primera marca Indias de estilo uniforme se utilizó en varios lugares en América, al igual que en varios lugares en España, que aquí los listo. Contrario a las marcas España, que se le pueden encontrar más diferencias físicas, la marca Indias es muy difícil de diferenciar, excepto por ciertas características que les voy a mencionar más adelante. Cabe mencionar que no voy a hablar de las marcas Indias, porque no hay tiempo, con I latina, que se utilizaron simultáneamente en Cuba. También hubo una en México o en Nueva España. Hubo dos tipos diferentes en Cuba, pero una principalmente que se utilizó muy extensamente, que la dejaré para otra charla en el futuro. Y en este recuadro en rojo menciono el grado de certeza sobre el lugar de uso de la marca, el lugar que se le atribuye el uso de esta marca. Muy alto es cuando hay muchos ejemplares de uso claro y documentación oficial de que en los archivos de que existió marca, un cuño en esa localidad. También alto cuando no hay tanta evidencia, moderado, y bajo cuando es más o menos una especulación. Vamos a hablar de la marca Indias de La Habana, que fue por mucho la que más se utilizó en el continente americano. Sabemos que estuvo en La Habana a partir de 1764 y se usó con cierta consistencia hasta 1839, y después se dejó de utilizar por un breve periodo y se reutilizó a partir de 1851 hasta casi 1860. ¿No? Un periodo de 95 años, que es algo excepcional. Y en mi opinión es el mismo tipo de cuño. El grado de certeza sobre el uso de esta marca es muy alto. Aquí les muestro un par de ejemplares. El más temprano que se conoce usado en La Habana es esta carta de La Habana Santa Cruz de Tenerife, enviada en 1769. Fue tasada £1 de plata de las Islas Canarias, tenía una moneda diferente y una escala de tarifas diferentes a la de la península en España. Esta se trata de una carta de 1/4 de onza según las tarifas en vigencia de 1764 a 1778. Otra carta temprana se muestra aquí a la izquierda, una carta con un destino muy raro a la República de Génova de La Habana en 1778, en la cual no se cobró el porte transatlántico. Como lo ven aquí, se tasó 1 lira y 18 centésimos por una carta sencilla conducida desde la península hasta Génova por el sistema postal español. Había un correo español a Roma y los estados papales que estuvo en efecto hasta 1818, y esta tarifa es la que con más frecuencia se encuentra en este tipo de correspondencia. Un par de ejemplares de uso temprano aparecen aquí. Esta carta, posiblemente de 1776, tiene la fecha muy clara que dice 1776. Sin embargo, las Islas de Barlovento no se hicieron formalmente hasta 1779, o sea que pudo haber sido un duplicado de una carta previa. De todas maneras, es una carta muy temprana. Con la combinación, evidentemente hubo confusión de parte de los empleados de la administración postal y le pusieron ambas marcas, aunque la correcta, según mi interpretación, debió haber sido la Isla de Barlovento. Cartas con combinación de estas dos marcas son muy raras. Habrá un poco más de media docena de ejemplares, la mayoría de los cuales lo van a ver aquí. Y esta es una carta excepcional que ha pasado por muchas colecciones importantes. Actualmente está en la colección de enviada desde Guatemala a Quito por vía de Puebla, La Habana, Cartagena de Indias, Bogotá y Popayán. Y contiene un papel sellado enviado desde España. La carta fue franqueada de antemano o con franquicia postal. Tiene la marca de salida Franca Larraz. Simón de Larrazábal fue el administrador de correos de Guatemala entre 1768 y 1782, primero de forma interina
y posteriormente de forma definitiva. Pasó por Puebla, tiene esta marca rara que se llama, que se interpreta como Intendencia de la Nueva España, y se piensa que es una marca de carácter de franquicia oficial. Al llegar a Veracruz, recibió la marca Franca Nieves. Vicente Nieves Oropesa fue el administrador de correos de Veracruz. En Veracruz se le pone la marca de población de salida, Veracruz, en un óvalo, y pasa por La Habana, donde se le pone la marca Indias. Aquí está un poco tenue la estampación, aquí tiene la marca Indias puesta en La Habana, con el tipo de tinta típico de La Habana, que es como sangre fresca, yo la describo. Aquí he modificado y aumentado la imagen de la marca Indias, que se ve un poco más clara. No, este es un uso excepcional de la marca Indias puesta en tránsito a finales del siglo XVIII. Aquí les muestro un par de ejemplares más de correspondencia. En este caso, la carta de arriba va de La Habana a Lima, pesaba 1,5 onzas. La carta pagó 3 onzas por la conducción de, 3 reales de plata fuerte por la conducción entre La Habana y probablemente Cartagena de Indias, como lo indica aquí en la parte inferior izquierda, más 6 reales por la conducción terrestre hasta Lima, para un total de 9 reales de plata fuerte, como lo indica aquí la carta. La carta de abajo fue enviada aproximadamente en 1790 de la Administración de Rentas de Mar de La Habana a Trujillo en Honduras, no Trujillo en Perú. Tiene la marca Indias puesta en La Habana y fue tasada 4 reales por una carta de 2 onzas. Aquí ven las tarifas a partir de la tarifa en vigencia entre 1764 y 1814. Como ven, era 2 reales por cada onza, 4 reales en total. Se conoce usada a varios otros lugares, Guatemala, Cartagena de Indias. La mayoría son entre Nueva España y La Habana. Aquí les muestro 2 registros de embarque muy raros. El de abajo, enviado de La Habana a Nueva Orleans en 1783. Se conocen tal vez media docena de registros de embarque enviados antes de la ordenanza de octubre de 1784 que creaba una normativa en cuanto a las características de los registros de embarque. En términos de la discusión de postal o fiscal, este sin duda era un documento fiscal enviado por el sistema postal con marcas postales. No tiene marca de porteo, como ninguna de las de registros de embarque que se conocen antes de octubre de 1784. Contiene el registro del paquebote nombrado Juan Nepomuceno. El registro de embarque de arriba también es muy raro, es la única combinación que yo he visto de la marca Habana Franco y la marca Indias, enviada a Campeche desde La Habana en 1799. Ninguna tiene marcas de porteo. Esta porque quizás no pagó porteo y esta porque lo pagó de antemano y no lo indica. A veces se indica en la parte de atrás de los sobres, pero en este caso no aparece. Un par de ejemplares más a usos menos común. Este es un sobre relativamente grande, enviado aproximadamente en 1807 de La Habana a Guatemala por vía de Veracruz. Y es muy interesante porque muestra la tarifa de tránsito por Veracruz. Este uno de color naranja o rojo ladrillo fue puesto en tránsito por Veracruz pagando 1 real de plata fuerte por una carta de media onza, más 4 reales por la conducción por tierra de Veracruz a Guatemala, según la tarifa interna de 1796. La carta de abajo fue principalmente por vía marítima. Aquí no estoy muy claro con esta tarifa. Es un frente muy grande. Pudo haber pesado 7,5 onzas para una tarifa de 15 reales de plata fuerte por correo marítimo, pero toma en cuenta que pudo haber sido también
una combinación del porte de mar hasta algún puerto más el porte terrestre, el sobreporte terrestre. Una peculiaridad de las marcas indias puestas en La Habana a partir de más o menos 1810, en el siglo XIX, es que consistentemente se aplicó un color rojo para las marcas, para la correspondencia de salida, y se aplicó en color negro sobre la correspondencia de llegada o de tránsito. La carta de la derecha es muy interesante, salió de Campeche en 1802, fue recibida en La Habana, donde se le puso la marca Indias en negro de llegada, y al salir se le puso la marca Islas de Barlovento en rojo oxidado, y pasó por La Coruña, donde se le puso esta marca de tasa 4 reales de vellón, y de ahí fue a las Islas Canarias, a Tenerife, en las Islas Canarias. De la famosa correspondencia Cologan e hijos, unos comerciantes de origen irlandés que se establecieron desde la primera mitad del siglo XVIII en las Islas Canarias. La carta de abajo es muy interesante. A pesar de que esta marca no es rara, el uso en una carta a España es rara. En este caso se puede decir que el Correo de La Habana fue bastante consistente a partir de 1779 usando la marca Islas de Barlovento en la correspondencia a España y no la Indias. En este caso la marca Indias se puso en La Habana y el 5 reales se puso en Cádiz a su llegada. Tasada la tarifa muy común de la época de 5 reales de vellón a partir del año 1805. Aquí tengo un par de ejemplares de la marca Indias en negro, puestas en tránsito. La carta de arriba fue enviada de Nueva Orleans, que ya había pasado a manos americanas de Estados Unidos una década antes, ¿no? A fines de 1803. Esta carta fue enviada privadamente hasta La Habana, donde se le puso la marca la marca Indias, y de ahí fue por un buque mercante, la goleta Proserpina, como lo indica aquí, hasta Veracruz, donde se le puso el 3 de la tasa de llegada. La carta de abajo, muy interesante, fue enviada desde San Blas, cerca de la costa del Pacífico, bueno, la costa del Pacífico de Nueva España, bueno, ya era México, en esa época ya era independiente. No sé si era el Imperio Americano, los mexicanos me corrigen, o si ya era la República Mexicana en 1822, yo creo que era el Imperio. De San Blas al Providence, Rhode Island, en Nueva Inglaterra, en el noreste de los Estados Unidos, por vía de La Habana. En La Habana fue recibida con la marca Indias y con la marca de porteo 3. Esta carta se demoró más de 5 meses en llegar a su destino. Lo que yo pienso es que se detuvo en La Habana hasta que alguien pagó el tránsito de 3 reales. Al pagar el tránsito se le puso la X de no debe nada, y fue por un buque mercante hasta los Estados Unidos, donde se recibió en Nueva York. En Nueva York fue recibida como una marca de barco, ship, a la cual se le cobraba 2 centavos por barco, más la tarifa terrestre de Nueva York a Providence. La tarifa terrestre por una carta de entre 150, viajando una distancia de entre 150 y 400 millas, era 18,5 centavos. Se trató como una carta doble, curiosamente, 39 centavos, que era 37 centavos más los 2 centavos de la carta de barco. Es un uso sumamente raro de este tipo de marca. Otros usos interesantes se muestran aquí. La carta de arriba a la derecha es una carta excepcional que era de la colección de Fernando Camino. Ahora está en la colección de David Brown y fue enviada probablemente en 1815 de Laguna de Términos, y tiene el único ejemplar conocido de esta marca ovalada, bastante ornada, bastante decorada, franqueada en Laguna de Términos. De ahí fue a pasar por La Habana, donde se le puso la marca Indias en tránsito, y eventualmente fue a parar en Madrid. Interesantemente, fue enviada nada menos que a Fernando VII por su captividad a las Cortes Generales y Extraordinarias. Sin embargo, Fernando VII ya había sido liberado en 1814, o sea que o el remitente no sabía por la falta de noticias de la liberación de Fernando VII, o la fecha no fue de verdad 1815.
no tiene contenido, por lo que no se puede determinar exactamente la fecha. Otra marca de tránsito aparece aquí abajo. Esto es mucho más común. Este tipo de uso se ve con bastante frecuencia. En este caso, la carta fue de Veracruz, privadamente hasta La Habana, donde se le pone la marca Indias en tinta de escribir, en tránsito, y va hasta Barcelona, donde se le pone la tarifa 5 reales para una carta de Cuba, no de Nueva España, aunque ya no era Nueva España oficialmente. Sin embargo, aunque ya era un país independiente, España no llegó a reconocer la independencia de México hasta 1839 por ahí. O sea que estas cartas siguieron tratándose como si fueran de las antiguas colonias españolas en América, con la misma tasa que estuvo en vigencia poco antes de la independencia de la mayoría de las colonias del continente. Brevemente, les resumo aquí la cronología de las marcas indias de La Habana. En el siglo XVIII solamente se conoce aplicada en rojo. A principios del siglo XIX, más o menos desde la segunda década, se conoce aplicada en rojo solamente en las cartas de salida y aplicada exclusivamente en negro en las cartas de tránsito por Cuba o de llegada a Cuba. Más adelante, en el siglo XIX, cuando estuvo en operación una compañía particular conocida como la Empresa Mercantil de Correos Marítimos de La Habana, que estuvo en operación entre 1827 y 1851 con fueron dos compañías con el mismo nombre más o menos, fue usada ocasionalmente por el Correo de La Habana y también ocasionalmente por la Empresa de Correos Marítimos, algo que es muy raro. En ambos casos se usó exclusivamente en color negro. Entre 1839 y 1842 se utilizó una marca circular con la E en el centro, leyendo Indias, usada por la empresa, la marca que hemos clasificado como tipo 9. Entre 1842 y 1851, la empresa utilizó un fechador circular que leía Empresa Indias con la fecha en el centro, que se aplicó en varios colores. Esto fue para cumplir con los requisitos de la reforma postal, conocida como la Reforma Baeza, que se implementó a partir de 1842, finales de 1842 en Cuba, en la cual se tenían que utilizar fechadores en vez de marcas lineales. Y entonces, en mayo de 1851, cesa sus operaciones la empresa y el Correo de La Habana nuevamente se hace responsable de la correspondencia marítima. Y en este caso volvió a utilizar la marca Indias, la original de 1764, a partir de 1851 hasta 1859, en varios colores. Les voy a mostrar varios ejemplares de ese tipo de uso. Estos son usos raros de la marca empresa. La marca Indias usada por la empresa. La empresa tenía una relación simbiótica con el Correo de La Habana. De hecho, operaba en un cuarto, en una oficina dentro del correo principal en La Habana, que estaba en la plaza de la catedral. Todavía se ve la casa de Arcos. Si uno mira la catedral, está a mano derecha. No está disponible al público, pero era una mansión exquisita. En este caso sabemos que lo puso la empresa porque tiene la marca E típica en el reverso de la empresa. Esta es una carta de Mérida a La Habana en 1833. Como mencioné anteriormente, las cartas sencillas a veces no mostraban el porteo. Y esta es una carta manejada por la empresa en tránsito por La Habana, originada en Zacatecas en 1828, dirigida a Jerez de la Frontera. Al llegar a La Habana se le pone la marca Indias y la E de la empresa y se encamina hasta Cádiz, donde se le pone la marca 5 reales, debido en España. Pero atrás tiene esta marca de porteo 6 reales, un maravedí. Lo que hemos podido descifrar, especialmente Juan Antonio Raiz, el experto número 1 en tarifas postales españolas, es que posiblemente había un grupo de cartas dirigidas al mismo destinatario y se le sumó el porte en conjunto que ascendía a 6 reales y un maravedí. Y esto es un uso raro de la marca Indias a un destino europeo más allá o que no fuese España. Se conocen a Italia, se conocen a Francia, se conocen a Inglaterra, pero literalmente hay un puñado de estas cartas. La inmensa mayoría iban dirigidas a España. Esta es una carta que se originó en Veracruz
En 1833 fue llevada privadamente hasta La Habana, donde la recibió la empresa, tiene la marca Indias y la E, y de ahí se puso a bordo de un paquete británico que hacía el recorrido entre México y Falmouth, en el sur de Inglaterra, donde se tasó 3 chelines y 0 peniques, que era la tarifa más común, era 2 chelines, un penique hasta Falmouth, más la tarifa interna que ascendía a un total de 3 chelines. Aquí vemos ejemplares de la marca Empresa Indias Circular, que se utilizó brevemente entre 1839 y 1842. La mayoría de estas cartas tienen la marca en color negro. Esta carta fue franqueada en Veracruz. Esto sencillamente pagaba el porteo interno, y de ahí fue por un buque mercante hasta La Habana, donde fue recibida por la empresa y fue tasada a 3 reales de plata. No indica la tasa, pero las cartas sin marcas de tasa normalmente eran cartas sencillas sin pagar. La carta de abajo tiene un ejemplar muy raro de esta marca en color azul verdoso, Empresa Indias, enviada de México a La Habana y tasada a 3 reales a su llegada. Lo curioso de esta carta es que muestra cortes de desinfección que se conoce la acción de cartas en La Habana, en la bahía de La Habana. De hecho, había un individuo del Departamento de Salud que iba en un barco de remos hasta el bote y agarraba las cartas con le decían tongsman, ¿no? Con unas pinzas, la desembarcaba antes de que se bajara nadie del buque, se bajaba la correspondencia, se desinfectaba, aquí tiene varios cortes de desinfección, y entonces se distribuía posteriormente. Esta tarifa era la misma que se utilizaba, que se aplicaba a partir de 1814 o inclusive antes, entre Indias, o Nueva España en este caso, y las Islas de Barlovento. Sin embargo, se oficializó nuevamente en 1818 en Cuba por una ley de libre comercio que establecía la tarifa del continente americano, excepto los Estados Unidos, de la América continental, como ven aquí en esta tabla, 3, 4, 6 y 8 reales respectivamente, de cartas de 1/4 de onza hasta la onza. Estos son 2 ejemplares muy raros del uso de la marca Empresa Indias en color amarillo en el año 1842 de México a La Habana y en el año 1843 de Veracruz a La Habana. En este caso fue transportada por un buque mercante y no tiene marcas mexicanas, y en este caso se puso a bordo del vapor inglés Medway en Veracruz. El remitente pagó 1 chelín y el destinatario pagó 3 reales a su llegada a La Habana. Más ejemplares del uso relativamente raro de esta marca en correspondencia en los años 50. La carta de arriba fue enviada de Santa Ana de Tamaulipas, puesta en el correo británico en Tampico, donde se le puso la marca Paid at Tampico. El remitente, pagó 1 chelín, y al llegar a Cuba se le puso la marca Indias en La Habana y la tasa de 3 reales. Esta carta es muy rara, de Jacmel, en la costa sur de Haití, no muy lejos de Puerto Príncipe, donde fue enviada por un buque, un vapor inglés, con el pago previo de 1 chelín hasta La Habana. Estaba dirigida a Santiago de Cuba y se le puso la tasa incorrecta de 3 reales. Debió haber sido por una carta sencilla, esto indica que es una carta sencilla, no 3 reales, sino 1 real, pero era muy inconsistente la tasación de marcas de cartas del Caribe en esta época. Posiblemente por haberle puesto la marca India se asumió que venía del continente y se tasó 3 reales en vez de 1 real. Aquí te pongo 2 ejemplares que no tienen nada que ver con la marca India, que muestran los diferentes tipos de tasas de cartas del Caribe. Esto también viene de Jacmel a Santiago, donde se tasó correctamente 1 real, y esta viene de San Tomás, pero posiblemente porque no era legible el cuño, se asumió que por un sello británico venía de Inglaterra y se le puso la tasa sencilla de cartas de Inglaterra o de Europa del Norte de 2 reales de plata fuerte. Y estas son cartas interesantes en tránsito por La Habana. La de arriba fue enviada en 1855
de Veracruz a Madrid. Fue enviada por un buque inglés de Veracruz, pedida a Veracruz, pagada un chelín a La Habana, donde se recibió con la marca Indias y 3. Esto se ponía automáticamente. Pero esto es una carta de tránsito, no de llegada. O sea que no había quien pagara los 3 reales. La misma fue intervenida y tiene un cuño rarísimo. Se conocen 3 ejemplares. Este cuño fue puesto por el subinspector de correos de la administración, un tal Manuel Arias. Curiosamente, 2 años más tarde, en 1855, fue quien detectó los primeros falsos postales de Antillas españolas usados en La Habana. Esta rúbrica se aplicó a marcas de tránsito por La Habana más o menos en mayo de 1855 a cartas con problemas, ¿no? Que iban de tránsito y no había quien pagara el porteo. Cuando se determinó eso, se le puso el 0 sobre el 3, anulándolo, y se le puso el cuño en Cuba 2 reales. A partir de noviembre de 1854, la tarifa de cartas sin pagar de Cuba a la península y de Puerto Rico a la península era de 2 reales de vellón a pagar en España. Sin embargo, al llegar a España, vieron que venía no venía de Cuba, sino venía de México, y se borró el 2 reales y se le puso a la carta 4 reales, que a partir de mayo de 1855 era la tarifa por cada cuarto de onza a pagar de países extranjeros, a pagar en España. Una combinación de marcas y de tasas muy interesante. Y esta carta de la izquierda, obviamente, es una preciosidad. Se originó en el consulado o la legación británica en la Ciudad de México, donde se le puso el sello de 4 reales para satisfacer el porteo mexicano, que era obligatorio, y se pagó 2, o se le dio la cantidad en efectivo de 2 chelines para una carta de peso doble. Fue conducida probablemente por un mensajero extraordinario. En aquella época se llamaba el individuo que más notorio por llevar a cabo este tipo de comunicación era un tal Rafael Veraza, que la llevaba en una valija especial hasta Veracruz. En Veracruz se le puso el PEIDA Veracruz, matasillando el sello mexicano, la marca del fechador de Veracruz, y fue enviada por un buque británico hasta La Habana. En la marca Indias, y ya en esta época el proceso era mucho más, como se dice en castellano, streamlined, ¿no? Mucho más eficaz. Este tipo de confusión ya no ocurría y sencillamente se le ponía la marca 0 de tránsito por La Habana, que no debía nada en Cuba, y se enviaba a España. En España se le tasó 16 reales de vellón, que era la tarifa para una carta de peso cuádruple, ¿no? No excediendo 1 onza. El 2 chelines era por media onza, el 16 reales era 4 reales por cada cuarto de onza. Por eso vemos la discrepancia de tarifas. Esta es una preciosidad y un uso bastante tardío de este tipo de marca india. No sé si hay algún coleccionista peruano en la audiencia, debe haber uno que otro. No quería dejarlos abandonados y les muestro 2 ejemplares muy raros de correspondencia de Perú a Cuba, enviadas en 1855. Salieron de Lima y fueron llevadas privadamente hasta Panamá, donde fueron encaminadas por Cova y compañía, un agente caminador muy bien conocido, quien pagó la tarifa por vapor americano desde, bueno, hoy se llama Colón, en aquella época se llamaba Aspinwall, que era el término del Caribe de una línea de vapores americanos. Pagó 10 centavos, paid 10 en lápiz, paid 10 en crayón rojo. Y ambas fueron recibidas en La Habana, donde se les puso la Indias y el 3. La India es el 3. Estas son las 2 únicas cartas que yo he visto de este tipo de correspondencia, ¿no? Conducidas por vapores americanos totalmente fuera de los Estados Unidos, de un origen y destino fuera de los Estados Unidos. Muy interesantes. Siguiendo con este tema del uso en la década de 1850, 2 cartas interesantes. La de arriba recibió la marca Indias y la tasa 3 equivocadamente. Se originó en 1859 en San Francisco. Pagó la tarifa sencilla por vapor americano hasta Panamá y por vapor americano hasta La Habana. Y en La Habana se tasó 3 reales por venir de Panamá. Normalmente las cartas de Estados Unidos sencillas se tasaban solamente 1 real en Cuba.
Y esta es otra carta de Panamá, pedida de Panamá, en vez de por vapor americano, por vapor inglés, eh, eh, dirigida a Santiago de Cuba en el año 1856, recibida en La Habana, donde se le puso el Indias y el 3. No voy a hablar en esta charla de otra marca, Indias con I latina, que se usó simultáneamente desde por lo menos 1810 hasta por lo menos 1869, tanto de origen, como en esta carta, como de tránsito, en esta carta, como de llegada, en estas dos cartas muy interesantes de la costa del Pacífico de Sudamérica y de la costa del Atlántico de Sudamérica. Espero que en otra ocasión pueda hablar de este tipo de correspondencia tan interesante. Tampoco voy a mencionar esta marca que se utilizó de entre 1842 y 1851, que es un fechador con la marca Empresa Indias con I latina, en este caso erróneamente en una carta de Francia y en este caso correctamente en una carta de México con Empresa Indias. Entonces, después de La Habana nos movemos a Veracruz, donde definitivamente se utilizó esta marca de 1764 hasta por lo menos 1821, hasta la independencia. No tengo constancia de que se haya usado después de la independencia. La carta de arriba es el ejemplar más temprano que se conoce de esta marca de Veracruz y el más temprano que he visto también, ambos puestas en Veracruz. Hay dos maneras de diferenciar dónde se puso esta marca. Número uno, el color de la tinta es muy diferente al de La Habana. El de La Habana es un rojo sangriento, este es un rojo ladrillo. La otra característica muy distintiva es la A. La A esta está inclinada, el pico de la A se inclina hacia la derecha, la de La Habana está un poco hacia la izquierda, o sea que esta es una diferencia muy notable. Este es el uso más temprano. Este hombre, Aguiar, tenía un servicio de paquebotes entre Venezuela y Veracruz. Esta carta fue dirigida a Maracaibo en 1781, una carta sencilla, tasada $1 a su llegada a Venezuela. Y esta carta fue enviada aproximadamente en el 1820, tiene una combinación poco usual de la marca Indias y la marca Nueva España, ambas puestas en Veracruz. $25 fue tasada en Madrid, correspondiente a una carta de media onza, perdón, de 1 onza. Y para mostrarles la confusión, la inconsistencia que existía en este tipo de correspondencia, el uso más común de la marca Indias, tanto de Veracruz como de La Habana, fue en la correspondencia entre La Habana y Veracruz. Y aquí vemos que casi todo era posible. Estas cartas todas son de La Habana a Veracruz. Esta fue enviada con la marca Isla de Barlovento sin tasa. Esta fue enviada con la marca Isla de Barlovento y se le puso la tasa en Veracruz. Fue dirigida al interior de México. Esta carta fue de La Habana a Veracruz sin marcas y se le puso la marca Indias y la tasa 3, ambas en Veracruz. Y esta carta tiene la marca Indias de La Habana. Ven la diferencia en color muy notable y el 3 de tasa puesto en Veracruz. Aquí se ve otra característica muy frecuente de la marca Indias de Veracruz hacia la segunda década más o menos del siglo XIX. Muestra un desgaste, tremendo desgaste en las esquinas, ¿no? La parte de izquierda de la parte de arriba de la Y, la parte de abajo de la base de la Y y sobre todo la S. Y aquí ven nuevamente la desviación del ápice de la A hacia la derecha, que es característico de las marcas de Veracruz. Como les dije, existió mucha confusión. ¿Cuál era la marca correcta? Debió haber sido la Isla de Barlovento. En este caso, por las dudas, le pusieron ambas. Indias e Isla de Barlovento, con la tasa 3 puesta en Veracruz. Y esta, la marca Isla de Barlovento, tipo 4. Ya hablaré en algún día de las marcas Islas de Barlovento puesta en La Habana. Y al llegar a Veracruz se le puso la Indias y el 3 de tasa. En el sentido opuesto, de Veracruz a La Habana, vemos una carta que fue enviada sin ningún tipo de marca postal y al llegar a Cuba se le puso el Indias de La Habana. Esta carta salió de Veracruz con la marca Indias sin tasa. Esta carta salió con la marca Indias y se le puso la tasa en La Habana. Y esta no tuvo ninguna marca y al llegar a La Habana se le puso tanto la Indias como el 3, ambos en tinta de escribir, que no era poco usual en La Habana. Ahora nos movemos a Nueva Orleans, que sabemos exactamente cuándo recibió la marca.
A pesar de que Nueva Orleans oficialmente estuvo en manos españolas de 1763 a 1803, no fue hasta 1766 que el nuevo gobernador, Antonio de Ulloa, que previamente era gobernador de Huancavelica, en Perú, llegó a la baliza, a la boca del río Mississippi y posteriormente a Nueva Orleans. Y a pesar de que la transferencia oficial a los franceses fue en 1803, los españoles mantuvieron un servicio postal paralelo con el servicio postal americano, algo inaudito, por exactamente un año, hasta 1804. El grado de certeza, al igual que las marcas usadas en La Habana y en Veracruz, es muy alto. Esta marca se la dio el administrador de correos de La Habana, José Antonio de Armona, al administrador de correos de Nueva Orleans, Cayetano Badán, en 1766. Badán fue con Ulloa a Nueva Orleans a tomar posesión de su cargo. La carta de arriba a la derecha es la marca, tiene la marca postal española más antigua que se conoce puesta en el continente americano. Lo que hoy en día, no el continente americano, debo especificar, en lo que hoy en día es los Estados Unidos de Norteamérica. Es una carta con la combinación rara de marcas indias puesta en Nueva Orleans y en tránsito por La Habana la marca Islas de Barlovento. Fue dirigida a Burdeos en 1784, fue al norte de España y tiene la tasa 16 sus, que era la moneda que evolucionó del sol, que era la tarifa a partir de 1759, la tarifa a cobrar en Francia para cartas de España sencillas. Y esto es un registro de embarque, el más antiguo que se conoce, enviado desde Nueva Orleans en mayo de 1803. En noviembre de 1803, los españoles oficialmente transfirieron a la Luisiana a los franceses y 3 semanas después, Clemente Lausat, el prefecto francés, se lo transfirió a los americanos. Y este es un registro de embarque de la fragata española el Neptuno, dirigida de Nueva Orleans a Burdeos. A partir de 1784, casi todas las cartas que se conocen, con una o dos excepciones, enviadas desde Nueva Orleans, tienen la combinación de la marca de población, muy rara, Nueva Orleans, y la marca de correo marítimo Indias. Este registro fue pagado previamente, tiene la marca Franco Marín. Pedro Marín Argote fue el cuarto y último administrador de correos español en Nueva Orleans. Y esta es una preciosidad. Aquí les muestro 2 ejemplares rarísimos de cartas de Nueva Orleans a Burdeos. Tiene la misma tasa, casi toda la correspondencia comercial de Nueva Orleans inicial al extranjero iba dirigida a Francia, específicamente a Burdeos. Y esta tiene la combinación de la marca Indias de Nueva Orleans con la única marca que se conoce, Nueva Orleans Circular. Sabemos exactamente quién hizo esta marca, cuánto se pagó. Fue un librero que la mandó en La Habana y se la dieron a Cayetano Badán, el administrador de correos que la llevó a Nueva Orleans. Posteriormente se usó este otro tipo de marca más elaborada de Nueva Orleans, esta carta de 1792, con la combinación de la marca Indias y Nueva Orleans. Estas cartas las conozco porque una es una fotocopia y la otra la encontré en un archivo. Son cartas de los Estados Unidos a Nueva Orleans por correo marítimo. La mayoría de las cartas de Estados Unidos a Nueva Orleans son por correo terrestre o por correo fluvial. En este caso, de 1798 de Charleston a Nueva Orleans, una carta doble con la marca Indias. Y en este caso, de Nueva York a Nueva Orleans de 1802, sin marcas de porteo, como era típico de una carta sencilla. Hay centenares de cartas dirigidas a Nueva Orleans durante la época española, de las cuales un porcentaje bajísimo tiene marcas de postales o de porteo. Y esta es la carta con la marca Indias más antigua conocida, punto. Lo que no se conoce es dónde se puso. Yo sospecho que fue en Cartagena de Indias. El grado de certeza es bajo, es el tipo 1.
probablemente enviada a Cartagena en 1764. ¿Hasta cuándo se utilizó? No se sabe, pero se menciona en inventarios del administrador de correos de Cartagena, fechados en 1765, 68 y 70. Esta carta fue escrita en Caracas en enero del 66, dirigida a Orotava, a la familia Juan Cologán, el comerciante irlandés en las Islas Canarias. Yo sospecho que sea de Cartagena porque el tipo de indias con tinta corrida, aguada, aunque no se conocen cartas con marcas de población en lo que hoy en día es Colombia, tan tempranas, hay otros ejemplares que tienen este tipo de tinta similar, porque lo que yo sospecho que es de Cartagena de Indias. Esta sería una carta sencilla, tasada a un real de plata de las Islas Canarias a su llegada a su destino. Es una cubierta excepcional. El segundo tipo de marca, el tipo 2, yo pienso que se puso en Santiago de Cuba. El grado de certeza es moderado. Esta carta fue enviada, está en la colección del Museo Postal Cubano y mencionan en sus libros, en sus publicaciones, que salió de 1783, lo que no es posible a Santiago de Cuba porque el destinatario, Juan Bautista Vaillant, aquí está un escrito, ¿cómo se llama? Fonéticamente Vaillant en vez de Vaillant. El destinatario no llegó a Cuba, a Santiago de Cuba, hasta 1788, por lo que no pudo haber sido 1783. Y fue gobernador hasta 1796, por lo que yo estimo que quizás sea del 93. Y esta marca Indias es diferente. El color de tinta, aunque no se aprecia muy bien aquí, es un poco diferente. El cuño como tal tiene las letras un poco más gruesas, estrechas y altas que el tipo 1, y principalmente tiene la separación entre la I latina y la A. Aquí hay un espacio que se ve claramente, por lo que es sin duda una marca diferente. Un real y medio correspondía a una carta de peso triple entre las islas de Barlovento. La marca tipo 3 es una marca muy diferente, probablemente fabricada localmente en Guatemala. El grado de certeza es relativamente alto. Se conocen dos cartas. Una dirigida en 1790 de Cali a Sonsonate, hoy en día San Salvador, o El Salvador, no San Salvador, que tiene la marca Indias estampada en el reverso en tránsito por Nueva Guatemala. En este caso no se sabe por qué se puso esta marca, porque fue una carta interna, ¿no? De Chiapas, de Ciudad Real, en Chiapas, a Nueva Guatemala. 4 reales era una carta doble según la tarifa del 96 y tiene la marca India sellando la carta y el 4, ambos puestos en Guatemala. Es un uso excepcional. Dos ejemplares se conocen hasta ahora de este tipo de marca Indias circular. Esta carta es muy interesante, no tiene fecha. El remitente se ve claramente aquí, el del arzobispo de Santo Domingo, enviada a Madrid. Santo Domingo fue un territorio español a partir de 1496 hasta el Tratado de Basilea en 1795. Y después hubo un segundo periodo español, lo que se llama la España Boba, entre 1809 a 1821. El primer arzobispo, esto sin duda, basado en este tipo de cuño y basado en el hecho de que el primer arzobispo de Santo Domingo no hubo arzobispo en Santo Domingo hasta 1817. El primer arzobispo fue Pedro Valera y Jiménez. Esta sin duda se utilizó en el segundo periodo español. Además, la tarifa de 3 y 4 onzas, 52 reales, es consistente con la tarifa de 1805. O sea que tuvo que haber sido usada en el siglo XIX, no en el siglo XVIII. Curiosamente, el destinatario era un oficial mayor de la Junta Suprema de Represalias y aparece en un directorio en estos 2 años, un directorio de la ciudad de Madrid. Esta Junta de Represalias estaba a cargo de restaurar las propiedades a los ciudadanos franceses que la habían perdido por diversas revoluciones en Francia, en la española, después de la independencia de Santo Domingo o Haití,
hubo muchos franceses que emigraron a la parte española y estaban posiblemente tratando de recuperar sus propiedades o algunas propiedades. Aquí muestro este tipo de marcas indias que tienen las dimensiones más pequeñas de todas las marcas indias usadas en América. Hay una española que es aún más chiquita. El tipo de tinta es muy diferente al de la marca de porteo y aquí está más o menos su reproducción. La estampación no es muy clara, por lo que no se puede ser muy preciso. Hay una marca similar que yo cuestiono su lugar. Esta es la que Mauricio tiene en su colección, como hemos visto. El grado de certeza es bajo. Yo pienso que pudo haber sido utilizado en San Juan. ¿Por qué? Este tipo de tinta es muy particular. Yo solo lo he visto usado en muy pocas cartas, principalmente en el siglo XIX en Puerto Rico. Este es un ejemplar de una marca Isla de Barlovento puesta en San Juan, aproximadamente durante este periodo, 1779, que se creó esta marca, y 1787, porque está en conjunto con una marca que lee Franca Henry. Henry fue administrador de correos de San Juan hasta 1787. O sea que es posible que esta marca se haya puesto en San Juan. No tiene fecha, no tiene origen, no tiene contenido. Es una estimación más o menos aproximada, ¿no? Curiosamente, el destinatario nació en Lima en 1740, se trasladó a Cádiz en 1764, donde tuvo una casa comercial muy exitosa entre 1769 y principios del siglo XIX. En el 1793 obtuvo el título de conde de Casa Sarría. Aquí no tiene su título porque, por lo que pensamos que pudo haber sido puesto antes de 1793, de haber sido puesta en San Juan. Y esta es un frontal originado en Córdoba, Nueva España. Esta marca se conoce en Córdoba, usada aproximadamente en el año 1820, con una marca india enmarcada, más o menos con las mismas dimensiones. Aquí yo he puesto las tres marcas que les he mostrado, la de Santo Domingo, la que posiblemente se haya puesto en San Juan, y esta, no idénticas, pero son muy similares en términos de sus dimensiones. Probablemente se trata de marcas diferentes, de cuños diferentes, hechos en diferentes lugares, en diferentes momentos, pero aquí las he puesto juntas para su comparación. Esta carta, frontal, fue tasado 10 reales de vellón por una carta de entre 6 y 7 adarmes según la tarifa de 1805. Y otros lugares en que es probable que haya existido una marca india, o es seguro, sin embargo no se ha corroborado con ejemplares, es la Ciudad de México, que por su importancia pudo haber recibido una marca en 1764, y Lima. Sabemos que Lima no solo pudo haberla recibido una de las marcas iniciales en 1764, sino que hay evidencia de que se fabricó una localmente en plata en 1777. La misma aparece en inventarios fechados en 1802, 16 y 24. Y sin extenderme mucho más, les agradezco su atención. La charla continuará mañana con las marcas puestas en España. Quiero agradecerle a todas estas personas que han colaborado de una forma u otra en lo que se sabe hoy en día sobre estas marcas o han provisto ejemplares que he mostrado. Y por supuesto a todos ustedes en mi oficina Philatelic Society. Muchas gracias. Muchas gracias, Yamil. Muy bien, Yamil, felicitaciones. Finalmente la conclusión es que yo sé que nada sé. Entonces, exacto. es bien interesante ese tema. Felicitaciones nuevamente. Sí, no, y queda mucho por aprender, obviamente, ¿no? Lo interesante es, por ejemplo, el archivo que tú encontraste de la correspondencia de Lima a España, la correspondencia capturada, demuestra que sí, a partir de 1779, sí se usaba primordialmente la marca de demarcación, Perú, y no las marcas de correo marítimo, como
como yo interpreto que debió haber sido el caso, ¿no? Ya que la tarifa correspondía a la demarcación, no a las Indias en general. Sin embargo, las viejas costumbres son difíciles de eliminar y siguió usándose la marca India por 95 años en total. Tengo una pequeña anécdota precisamente con respecto a tarifas. Hace unos pocos días José Antonio Reyes me compartió una información que encontró en el archivo de India sobre una queja de los administradores de correos de México a sus principales en España, quejándose de la poca, digamos, fiabilidad de los portes que ponían en las cartas hacia México, y que los recibidores en México o en la Nueva España se quejaban porque al peso venían mal porteadas. Entonces hay una anotación al margen en una de las respuestas donde dice que muy posiblemente era porque en el camino se perdían de peso. Entonces por eso era la diferencia. Básicamente lo que le decía es no friegue, y si no le gusta, en Colombia tenemos una expresión que dice: si no le gusta, a quejarse al mono de la pila. El mono de la pila, bueno, mono le decimos nosotros a los primates, a los micos, y en Tunja hay una pileta de agua de la época colonial, muy interesante, porque la gente se quejaba en esa época de la falta de agua, y entonces le decían: si no está de acuerdo, vaya, quéjese al mono de la pila. Entonces, básicamente, era muy interesante eso que encontró José Antonio en una de esas cartas. Te lo tengo que Sencillamente compartir. lo ignoraron, ¿no? Me parece Ignoraron muy interesante. Yamil, una pregunta. Esas cartas que mostraste con el merchant mark que decía París, Lima, San Francisco. Ese es el remitente, pero te referías también al forwarding agent en Panamá. ¿Los dos son el mismo forwarding agent o son diferentes? Bueno, déjame ver si puedo compartir. No veo cómo puedo compartir. Déjame ver. ¿Lo ven ahora o no? Sí. Esta, la de arriba, no tiene marca de agente encaminador, pero la mayoría de cartas de este tipo fueron manejadas por COBA. Las cartas de Cuba o a Cuba, de Cuba a San Francisco, de Cuba a Sudamérica, generalmente era COBA y compañía. Pero esta es la marca del remitente. Sí. Esta no tiene marca de encaminador, aunque obviamente tuvo que haber sido encaminada, porque ¿quién hubiese pagado los 10 centavos? Tiene que haber sido alguien en Panamá. Claro. Pero son muy raras, las dos únicas que he visto de este tipo de... Y estas son ambas del 55, ¿no? Porque yo he visto varias de este remitente. Me parece haber visto algunas otras a Cuba. Y digo otras porque me parece haber visto más de una, pero tendría que verificar. Tengo obviamente este remitente de otros lugares, pero no sabía que la mayoría había sido manejada por este forwarding agent. Voy a chequear las que yo tengo en la parte de atrás, porque la tienen escrito ahí por forwarding agent, lo que sea. Las mandaban desde Lima hasta Panamá ya para que vaya a su destino. Sí. No, en Panamá hubo... Habían cantidades. Muchísimos. Pero había varios especializados en la correspondencia de Cuba. Coba era uno, Freeman era otro. Y hay otro que se me escapa el nombre, ¿no? Pero tenían contactos con comerciantes cubanos o con firmas de expreso cubanas. Perfecto, gracias. Yamil, si me permites un momento, quisiera compartir el comentario ese que me parece muy interesante. Lo voy a poner un momentico, sobre todo para los amigos de México. ¿Se ve ahorita? Sí.
Sí. Dice, los grandes calores de aquel clima y que se experimentan por el largo viaje son sin duda la causa del menor peso que refiere se halla en todas las clases de cartas. Entonces, bueno, como quien dice, a fregarse, y esto es de 1775. Igualito que el correo de Costa Rica. Y bueno, no sé si alguien ha estado en Sevilla en julio y agosto, cuando se meten 40 grados. No creo que sea mucho más cómodo que en América Latina, ¿no? Bueno, pero era como una forma de decirle al funcionario, mire, pues de malas, porque ¿qué más hacemos? Sí, lo Sam, ignoramos. ¿hay algún libro acerca de esto que acabas de exponer? No, esto fue unos documentos que encontró un investigador español que se llama José Antonio Herraiz en el archivo de Indias. Él ha sido muy curioso y muy investigativo, y entonces me compartió ese comentario que me pareció muy pertinente por la falta de fidelidad en muchas ocasiones de los portes de un lado para otro, pero yo no he visto nada de eso escrito, solamente es un documento que él encontró allá en el archivo de Indias. Guillermo. Hola Yamil, bueno, fantástica la presentación como siempre. Yo tenía dos preguntas, una relacionada con El Salvador y la otra con México. La primera de El Salvador es que mencionaste esa carta Sonsonate a Cádiz, que básicamente, si tuviera la ilustración, si supieras dónde está, sería muy bueno. Porque yo las que conozco son de Cádiz a Sonsonate, hay dos en 1805, son gemelas y son las únicas dos que yo conocía. Entonces, pues bueno, te agradecería mucho si me puedas compartir esa. Y la segunda pregunta está relacionada con México, porque después de la independencia, ¿cuándo se reanuda el servicio de correos entre México y Cuba? O bueno, en España, pasando por Cuba, considerando que España no reconoció por décadas la independencia de México, ¿no? Sí, aquí ves la primera pregunta, ves la carta, es de Cádiz a Sonsonate, no de Sonsonate a Cádiz. Pueden ver No la vemos. No, no la vemos. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Sí. La que yo hago referencia es de 1790. De hecho, tomé esto del libro de Tizón, del fallecido Manuel Tizón, de Prefilatelia Española, que menciona esta marca, ¿no? Y menciona específicamente esta información que yo incluyo aquí. Pero la que ilustras es de Ciudad Real a Guatemala, ¿no? Exacto. La que yo Tanto revés ilustro de aquí derecho, ¿no? Exacto, no tiene nada que ver. Es un misterio el por qué se usó esta marca, un uso anómalo, ¿no? Pero es claramente la marca Indias en una carta del interior, ¿no? Dentro de Centroamérica. Ok. Entonces la referencia está del tizón, pero no es que conozcas la imagen de la pieza, ¿no? No la he visto. Ni Mazepa tampoco la ha visto. La ha visto. No, ¿tú tienes imágenes de las otras Indias? No, las que yo conozco son dos exactamente iguales, de Cádiz a Sonsonate en 1805. Dicen Cádiz, pero no, son gemelas, son exactamente iguales. Una está en una colección de El Salvador y la otra la tengo yo. Y son las únicas que yo conozco de España a El Salvador en el periodo colonial. Viceversa, no se conocen ninguna. Incluso Jeffrey Lewis no tenía ninguna en su censo. Sí. Sí, aunque el censo de Lewis hoy en día está completamente obsoleto, ¿no? Hay centenares de piezas adicionales. Sí, yo tengo la esperanza que en lo que encontró Manuel en Kew Garden hayan muchas, ¿no? Sí, yo también. Un día habrá que ir. Sí. Yo no he encontrado la interrupción. De hecho, tengo un artículo que lo publiqué ¿tienes el libro de Mónaco Phil? Sí. Ahí menciono
tengo un artículo de la correspondencia entre, ni me acuerdo de lo que es el artículo, entre Estados Unidos y México a través de Cuba, y menciono varias cartas. Yo no he encontrado una interrupción entre la correspondencia. Siguió habiendo embarcaciones mercantes haciendo el recorrido en la tercera década, 1820 y pico. Bueno, inicialmente San Juan de Ulúa estaba bloqueando el puerto de Veracruz, ¿no? Cuando los españoles siguieron en el fuerte de San Juan de Ulúa. Y hay por lo menos 2 marcas, yo creo que 3 marcas, 3 cuños de San Juan de Ulúa durante el periodo militar, de ocupación militar del fuerte, ¿no? Pero conozco correspondencia de los años 20 y 30 que siguió más o menos sin interrumpirse. Ok. Gracias. Sí, por nada. Sí, si me permites hacer una pregunta, Yamil. Sí, sí. Y me hicieras el favor de poner de nuevo en pantalla la pieza que exhibiste de San Blas a Rhode Island. Sí. ¿La ven? Sí. Ok, esa cruz que trae hace alusión a qué. Lo que yo interpreto es que al llegar a Cuba se le puso el Indias y el 3 y bueno, se demoró más de 5 meses. Es de noviembre de 1822 y se recibió en abril de 1823. Yo pienso que se demoró en Cuba hasta que alguien o algún conocido del destinatario probablemente pagó los 3 reales, se tachó el 3 y se le puso la X indicando franca o pagada. Ah, ok, ya. Y entonces se le puso a bordo de un buque mercante español, norteamericano, y llegó hasta los Estados Unidos. Hasta que salió el voluntario que pagó eso. Yo pienso que sí. Uh-huh. O algún asociado comercial de esa firma, ¿no? Uh-huh, claro. Y eso explicaría el retraso. Yo pienso que sí. Aunque bueno, de cruzar de México, del Pacífico a Veracruz, a veces se demoraba, ¿no? Y estamos hablando de 1822, años turbulentos. Sí, claro, era correo voluntario, un poquito haciendo referencia a la pregunta de Guillermo, era correo voluntario, Veracruz estaba bloqueado, se habilitó el puerto de Alvarado, no muy lejos de Veracruz para atender barcos provisionalmente, pero hasta 1825 que Veracruz estuvo bloqueado fue realmente muy arduo el poder sacar correspondencia. Sí, y en el 22 todavía era el imperio o ya era república. No, era imperio. Hasta el 23 se destituye a Agustín de Iturbide como emperador. Y fue cuando Centroamérica también se retira. Por cierto, y como trivia, Yamil, Santana de Tamaulipas fue un nombre que se le dio al puerto de Tampico, pero que nunca cuajó. Entonces, cuando veas Santana de Tamaulipas y Tampico es lo mismo. Sí, no, López de Santana no es un personaje muy popular, ¿no? Hoy en día. Yo creo que ni en su época, Sí. pero tuvo mucho colmillo político y supo cambiar de bando con una astucia que te asusta, ¿no? Pero bueno, excelente charla como para verla otras 2 veces. Gracias. Gracias a ustedes, sí. Sí, una pregunta. Sí.
Bueno, por favor. Sí, mira, una conferencia pasada, no sé si tú diste o quién dio, ahí manifiesta que las primeras marcas postales, pero manifiesta unas veces es Indias con I, otra vez Indias con Y, luego pasa, o antes, a Nueva España, a islas. ¿Cuál es la cronología de las denominaciones? O yo ya me confundí, hay muchas denominaciones que dan... Sí, no, es muy sencilla. En el 1764 se crearon 3 marcas de correo marítimo. Déjame ver si te las enseño. España, Indias, ¿la ven aquí? Sí. España, Ya, sí. para la correspondencia de la península o de sus islas a América. Indias, para la correspondencia de América a España o entre territorios americanos. Islas, cuyo uso nunca se popularizó, fue rarísimo, para cartas del Caribe, ¿no? El Caribe español en aquella época era la isla Margarita, Trinidad, San Juan, o la isla de San Juan Bautista, o hoy en día Puerto Rico. Por un tiempo, la parte oriental, los 2/3 orientales de la Española y Cuba. Eso eran las islas, pero nunca se usó muy frecuentemente. Entonces, Sí, 15 años después, se crearon 9 marcas diferentes, ya, sí. como ven aquí, que se suponía, yo interpreto, aunque no es explícito, que debían de haber suplantado a las marcas indias, ¿no? Porque las marcas indias, excepto entre América, no reflejaban con fidelidad el origen para aplicarse la tasa correcta en España, ¿no? Como les he mostrado, había tarifas diferentes que dependían del origen. O sea que una marca indias no especificaba el origen. Debió de haberse puesto las marcas de demarcación, pero a pesar de eso siguieron usándose. O sea que de 1779 hay 9 tipos de marcas de demarcación. Pero que tienen por ahí muchos estilos aparece... diferentes. Ahí está. Sí. Aquí aparece Nueva España, por ejemplo, en 1781. No sé, tengo mis anotaciones. Sí, Se usaba, a veces se intercambiaban los nombres con Nueva España también. Sí, el uso correcto, aquí te muestro varios ejemplares. ¿Ves estas cartas? El uso correcto debió haber sido Nueva España. Y de hecho, la mayoría de las cartas en este periodo llevan la marca correcta Nueva España. De hecho, aquí esta carta, si ven aquí, se la escribieron, tuvo el manuscrito Nueva España para especificar qué parte de las Indias era, ¿no? Y aplicarle la tarifa correcta, porque si era de Isla de Barlovento o Caracas, era 4. Si era de Nueva España, Guatemala, Santa Fe y Buenos Aires, era 6. Si era de Chile, Perú o Filipinas, era 7. Por eso era necesario usar la marca de demarcación para aplicar la tarifa correcta. Y de esta Nueva España hay por lo menos media docena de marcas diferentes. Es muy difícil determinar dónde se usó. Isla de Barlovento hay como 7 marcas. Es mucho más fácil. Yo ya en un futuro daré una charla de las marcas Islas de Barlovento. Pero las marcas de demarcación debieron de haber suplantado a las marcas indias a partir del 79, lo que no ocurrió. Y en 1799 la marca Por el Rey. Bueno, esa marca manuscrita por el rey estuvo en uso desde 1716, si no antes, ¿no? Y era nada más que para identificar la correspondencia oficial o asuntos de la corona. No es una marca postal, sino es una aclaración del derecho de franquicia, por ejemplo. Gracias, bien. Por nada. Tengo mis anotaciones hechas, yo anoto todo lo que ustedes dicen y aquí hay unos detalles donde todas las indicaciones que había de los años por el rey, Indias con Y, Indias con I normal, Nueva España y por el último por el rey. Pero muchas gracias, creo que fue tu conferencia mismo. Sí. El problema fue la inconsistencia, ¿no? Estas cartas
no llevan marca de demarcación. Esta no llevaba ninguna marca, ¿no? Al llegar a Cádiz se le puso estas dos marcas, ¿no? Pero circuló ilegalmente o a última hora el remitente se la entregó a alguien en el barco, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no hubo mucha regularidad con el uso de estas marcas. Todo fue muy inconsistente. Y a mí, ya que estás en esa lámina, buenas noches, te habla Julio César. Sí. Ahí dice en la carta de 1821 que tiene la N8, dice correo sorpresa. ¿Ese es el barco o es el...? Y no es una N, es una R, aunque no parezca. Es una R, Real 8. Normalmente, un cuño de porteo en España, sin identificar lo que era, claro, el expresaba porte. Cuartos. O sea, un 7 sin la R, normalmente era 7 cuartos. Reales tenía la R, Maravedís tenía la M, pero había que hacer la distinción que era reales y no cuartos. Ya, y debajo de esa N o esa R que dice correo sorpresa. Exacto. ¿Ese es un barco? Ese es el barco, sí. Sorpresa se llamaba el barco. Sí. Ah, interesante. Bueno, era uno de los nombres. Todos estos barcos, curiosamente, tenían un nombre oficial, religioso, usualmente claro. religioso. Santa María de algo, ¿no? Santa María, Y, San José, San Vicente. O alias Claro. Marigalante, o no, o qué sé yo, o en este caso sorpresa. Tenían nombres duales. El nombre Julio oficial César, y el nombre popular. eso de correo sorpresa te gustó, ¿ah? Está interesante. Lo agarró ¿no? por sorpresa, sí. No, ya sabía que era el nombre del barco, pero quería confirmar. No, le gustó por la monjita, Por las sorpresa. monjitas. En este barco venían las monjitas. Sí. La monjita venía. Sí, y en estas cartas se indica, por ejemplo, este por primera vía y este por segunda vía, ¿no? Claro, esos Un son los duplicado. duplicados. Y este por paquebote del Pacífico, entre Panamá y el Callao, ¿no? Mauricio, ahí estás con la mano en alto. Sí, gracias. Primero, Yamil, felicidades. Excelente tu presentación. Gracias. Una pregunta. ¿Puedes volver a la lámina 11? O sea, no sé si me perdí. ¿Qué significa? Solo por curiosidad, porque son varias preguntas. En todas estas, bueno, en las piezas que nos estás mostrando aquí, aparte del Indias, miro esa marca circular con la B, la A y la corona. ¿Qué significa? Esa sería la primera pregunta. Esta es una marca muy corriente que se puso en Valencia. Todas estas ya. casas van a Valencia de llegada. Se usó, hay centenares de ellas, y no más. Ah, perfecto. La y segunda... hay diferentes estilos. Pero perfecto. Una marca de llegada. Que es poco usual en esa época poner marcas de llegada, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Pero Valencia lo aplicó consistentemente. Ya. Lo otro que te quería comentar es que, bueno, me gustó mucho ver esta carta Indias Trujillo aquí en Honduras. Me gustaría compartir una que está en la colección de Sergio Bendek, que curiosamente va al mismo destinatario. Vamos a ver si la tengo aquí. Y por mientras encuentro esa pieza, me gustaría saber, Yamil, si tú has visto alguna carta de Honduras, digamos, a cualquier otro lugar de las Indias o España que tenga la marca Indias. Porque la única que conocemos hasta el momento para nosotros, bueno, son estas, la que tú muestras, que tenga Indias, y esta otra que no sé si se ve. Sí, la respuesta es no. Tienen generalmente marcas de población, no marca Indias. He visto cartas de Guatemala con la marca de demarcación Guatemala y la marca Indias puesta en tránsito. ¿Se ve? No. Ya bien, ahí está. Sí, sí. Ahí está. Ok, Sí, está. También a don José, a don Juan de Letona, como que era muy popular el señor aquí en Trujillo. Sí. Ahí está el mismo. Es el mismo, sí, o sea, él mismo, sí, por eso me llamó la atención la carta que muestra Yamil y es otro, pues este señor obviamente por su cargo recibía mucha correspondencia. Sí, es similar a las cartas de la renta de tabacos y ese tipo de cosas Sí, que la se renta, conocen sí. en cantidades industriales. Aquí te voy a mostrar esta carta, que es muy interesante. Deja ver si la pueden ver.
Sí, se ve tu... Esta fue tu a otro presentación, lugar hondureño. Ah, Omoa, sí. Que eran, bueno, los puertos principales eran Omoa y Trujillo, ¿no? La costa Sí, atlántica. correcto. Y al sur, bueno, Portobelo, ¿no? En Panamá, pero he visto mucha correspondencia, bueno, mucha. Todo es relativo. O a Trujillo y a Omoa. Muchas gracias, sí. Excelente tu presentación nuevamente. Gracias, Yamil. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Solo una pregunta corta, si el por el rey siempre indicaba que la correspondencia venía de España o podía ser de otro lado. Técnicamente podía ser de otro lado, ¿no? La mayoría de las que he visto son de España, pero de hecho tengo correspondencia interna en Cuba con la marca por el rey y con sello negro. En algún lado la tengo. Yo tengo enviada por el virrey, pero con la anotación por el rey. Sí. A Chile. Sí, era como correspondencia oficial, como dice Yamil. Similar a los ingleses, ¿no? On His Majesty's Service, o on Her Majesty's Service. Eran asuntos oficiales de la corona. Oficiales, ¿no? Exactamente. Sí, es que para El Salvador solo hay un por el rey, pero solo es obvio, solo es el frente y no tiene ninguna marca, entonces pues no puedo saber si viene de España o viene de algún otro lado. Por eso de ahí la pregunta. Sí, el catálogo de prefilatelia española lista 3 docenas de sellos negros. Tienen diferencias muy sutiles, ¿no? A veces se puede identificar una específica por las dimensiones. Dale un vistazo. No, esta no tiene sello negro, solamente no dice por el rey, entonces ese es el problema. Sí, entonces probablemente sea interno de Centroamérica, ¿no? Sin el sello negro. Una curiosidad en eso, existe alguien, me imagino, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Alguien habrá puesto por el rey y luego esa carta no era un asunto oficial. ¿Cómo manejaba el correo en esa época? ¿Las penalidades o lo que fuera? Había penas y ocurrió sumamente, con gran frecuencia. De hecho, ese fue el motivo, el abuso de esa franquicia oficial que llevó a la eliminación de tal franquicia en el 1800. En enero de 1800 se eliminó esa franquicia, salvo varias excepciones, y hubo una transición de los sellos negros ordinarios, ¿no? Que, sin especificar nada, a otros sellos negros que tenían que tener en su periferia la descripción de la agencia que la enviaba, ¿no? Ayuntamiento de Sevilla, qué sé yo. Y si ven los sellos negros posteriores, ¿no? Ya en varias décadas entrado el siglo XIX, suelen tener la indicación de la agencia que la enviaba. Sí. ¿Y en qué año empiezan eso? Porque... 1716. 16, ok. Se formalizó en 1716 cuando la corona borbona nacionalizó el servicio postal y lo unificó. El servicio postal en la península, no en el continente americano. Sí. Y lo unificó bajo la Real Renta de Correos. Ahí a partir de entonces se establecen las marcas de origen. Ves que casi todas las marcas españolas comienzan a aparecer a partir de 1716. De Barcelona, de Sevilla. Previo a eso no hay marcas de origen, hay marcas, sí, de 1660 y pico de Madrid, pero de tránsito, que suelen ser una cruz sencilla. Pero las marcas de población no aparecen hasta el 1716, de ahí en adelante. Ok, y las que reemplazaron al por el rey me dices que esas más o menos por el 1800, ¿no? Sí, la ordenanza establecía que a fines el 31 de diciembre de 1799 terminó la franquicia postal a la mayoría de las agencias del gobierno y a partir de entonces sí enviaban la correspondencia libre de cargo, pero había una cuenta, tienen marcas deportivas, había una cuenta de la cual se le cargaba el correo, ¿no? Pero a partir de entonces se suponía que las nuevas marcas indicaran el tipo de agencia que la enviaba. Claro.
Buen dato, me parece también que ese de algún modo es el predecesor, por lo menos de lo que yo conozco de Perú, porque el correo oficial, Julio César me puede corregir si estoy equivocado, pero el correo oficial que iba a ser exento de porte, esas marcas negras, lo que se le llama el sello negro, con la descripción de la institución que enviaba y todo eso, no aparece más o menos hasta los 1830, 1840 me parece, ¿no? Y en la época de República, no recuerdo si eso existe en la época colonial. 1826 es la orden. Pero ¿cuándo se empiezan a ver las primeras marcas? En los 30, 40 por ahí, ¿no? Sí, 30, 40, sí. Sí, ok, pero interesante saber que ya venía eso como herencia de la parte de colonia, sino que se implementó mucho tiempo después. De algún modo, ¿no? Por lo menos el concepto. Sí, a veces se demoraba mucho porque había una gran frugalidad con las marcas, ¿no? No se hacía una nueva hasta que no era indispensable, ¿no? Sí, sí. Se continuaba, y por eso quizás se siguió usando las marcas indias en América, ¿no? En vez de las de demarcación, porque la tenían ahí y no la iban a votar, sino la seguían usando. Claro. Y esa que indicas de Perú de 1777, existe el documento, pero nunca nadie ha visto una marca que sea originaria de Perú. Nada. Exacto. Exacto. Son inventarios que salen en... Inclusive en el mismo inventario dice que hay una marca franca hasta Roma, usada en Perú, pero tampoco nunca se ha visto una marca de esas. Sí. Bueno, mañana te voy a enseñar una. Sí. ¿De Perú? No de Perú. Yo pienso, de Filipinas tal vez. Bueno, no, de México, pero... Bueno. Pero México, de Perú nunca se usó esa marca. Pero existe, se sabe que existe, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué específicamente hasta Roma? ¿Tenían que rendirle cuentas al Vaticano, alguna cosa? ¿O cuál era la función? A la monjita. Bueno, había un correo español en los estados pontíficos, ¿no? Entre Madrid y Roma, había un correo, se podía pagar de antemano la correspondencia, comenzando 1760 y pico. Interesante. Bueno, esa parte la veremos mañana. Rarísima marca, por cierto. Sí, muy rara. Sí, yo no he visto mucho tampoco, ¿no? No, gracias, buen dato. Bueno. ¿Alguna acotación final? Ok, bueno, con eso, Yamil, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Siempre aprendemos algo. Y el día de mañana...